¿Y para qué querías ser abogado? Me vendí la idea de que primero, abogado es ser poderoso, 2, es dinero, 3, buenos restaurantes, comidas, abundancia. Esa vida me la había puesto en la cabeza. Me cayó el 20 de muchas cosas, de que estamos en una línea de estar o no estar en la cárcel. Aunque tú no quieras, a veces el sistema no necesariamente está de tu lado, aunque seas inocente. Hasta que dije, ¿sabes qué? Se va a terminar este camino con yo muerto, güey. Ahí fue esa revelación cuando dije, creo que no lo vale. Y no quería otro tipo de derecho, ¿eh? ¿Te asustaste realmente? Sí, fui gerente de unos comedores industriales. No me sentía yo tan a gusto en esos ecosistemas. Estás hablando de que había gente ahí que había estado en la cárcel, ¿no? Y era tu cocinero. Pero yo dije, no puedo estar aquí mucho tiempo, esto me va a consumir. Me despedí de RH y yo vi hacia atrás y dije, oye, quien tenga este trabajo va a ser una persona sumamente afortunada. Creo que eso fue un gran mensaje al universo o a todo, porque de verdad dije, wow, aquí es donde yo quisiera estar. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas y no me llamaban. Entonces le hablé, gracias a Dios me contestan y me dicen, Diego, tú estabas elegido desde el día que viniste, pero perdí tus documentos y tu número. Me dice, ¿cuándo puedes venir con nosotros? ¿No? Wow, pues ya. No, pero no tienes que avisar a tu trabajo. Este trabajo ahorita me vale madre. ¿Cómo sabes que este trabajo nuevo sí era o solo era la salida de una frustración? Era una gran salida de la frustración, pero que embonaba muy bien con la sensación de saber que podía ser un proyecto de vida. ¿Sí? ¿En qué crees que se equivocó en la ejecución de su marca personal, Carlos Muñoz? Primero, hola, ¿qué tal? Millán Ludeña por acá. Bienvenidos a un episodio más de PodCrack, un espacio en donde me reúno con una serie de cracks para hablar precisamente del momento en el que no lo eran. Cuando todo era difícil, cuando todo era cuesta arriba, cuando nadie te daba bola, cuando nadie te contestaba el teléfono, cuando nadie nada. En ese momento, cuando lo razonable es siquiera intentarlo, porque no vale la pena. ¿Para qué intentar algo que ya estoy concluyendo casi que es imposible? Solo que hay algunas personas que por alguna razón deciden pensar que es posible. Y desde allí te agarras y te aferras y empiezas a construir todo un hilo hasta que eventualmente lo convierten en posible. Y eventualmente se ganan esta etiqueta de cracks. Hoy, Diego, con una historia impresionante en variabilidad. Solo imagínate esto, cómo un abogado termina convirtiéndose en una autoridad de creación de marcas personales. Sobre eso queremos explorar. Lo vamos a explorar revisando cuáles son los procesos cognitivos que los humanos tenemos para convertirnos en marcas. Y esas marcas al final, ¿para qué? Cómo esa marca personal se convierte en una institución y termina decantando en un concepto que es precisamente en donde son los pilares básicos para crear comunidades. Y comunidades suficientemente poderosas para atreverse a cambiar realidades específicas. Diego, buenos días. Wow. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti. Honradísimo. Yo no pensaría, o sea, imagínate que yo te veía en la pantalla, te veía de oídas de lo que decía Jorge de ti en su podcast, después te vi en la conferencia, lloré en tu conferencia, y tan solo unas semanas después estamos aquí. Sí. Es loco, como dices tú, es loco, pero muy gustoso sobre todo de conocerte, porque eres un crack. Entonces, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, Diego. Amigo, te traemos en una carrera que nunca la habías corrido. No sé si estamos en el podcast número 15, por Yo ahí. creo que estamos ya arriba del 13. Sí, está chéverísimo, está increíble, ¿no? Y fascinado. Y estoy contentísimo porque ya estoy en calor. Entonces ya ahorita ya puedo como conversar más contigo y está genial. Sí. Oye, bueno, muchísimas gracias, Diego, por el espacio. Hay que darle contexto a la gente de por qué estamos así. Sí. Porque, o sea, tú nos visitas de Ecuador, ¿no? Sí. Y tenemos un objetivo contigo que es grabar un montón de podcasts antes de que te volvamos a perder, porque si no, ya no te vamos a agarrar. Es verdad, yo soy speaker, entonces viajo. Sí, bastante. Viajo muchísimo. El año pasado, y te contaba, sí. El año pasado viajé tanto que en uno de esos vuelos me puse a contar, estimando, ¿no?, la cantidad de kilómetros que me he movido. Y lo comparé con algo que era la vuelta a la Tierra. La Tierra tiene 42.000 kilómetros
en el Ecuador. Sí. O sea, para ponerlo en referencia, son 1000 maratones. Eso es el radio, la longitud del arco. Y es brutal, pues, o sea, dices, y le di 12 vueltas a la Tierra este año. Increíble. O sea, nunca he viajado más en este año. Es como una vuelta a la Tierra por mes, güey. O sea, ¿qué persona hace eso por trabajo y por placer y por lo que tú quieras? Pero tú no lo sabías, ahora cada vez que viajas dices cuántos. Yo no lo sabía, claro, yo no lo sabía. Más? ¿No? Okay. No, y también hay una fase, ¿no? Normalmente nos pasa, ¿no? Sí. La fase de la emoción, todo es fascinante, encantado y toda la cosa. Y ya de pronto ya empieza a hacerse monótono el tema, Sí, ¿no? sí, sí. Hacerse monótono y todo. Y creo que yo sigo motivado porque realmente me gusta, o sea, me gusta lo que hago. Entonces, al final está muy conectado, ¿no? O sea, y estoy de acuerdo en que no hay forma de que te conviertas en mejor si no te gusta lo que estás haciendo. No, totalmente, güey. O sea, no. Es una gran diferencia. Puede ser muy bueno Claro. en algo que te contaste que la historia era que tienes que ser bueno, pero finalmente el detonador de la pasión es el que te es el que hace que todo tenga más sentido, porque claro. Hay cosas que no hacen sentido si no traes la pasión. O sea, si te levantas 5 de la mañana, o te vas al fondo de la tierra, o te vas a lo más cercano al sol, o ahora quieres ir a la luna, a personas que dirán, güey, no hace sentido. Sí, porque tú no sientes pasión por eso. Hace todo el sentido del mundo. Porque así como los hinchas del fútbol que dicen, ¿cómo es posible que llores si todos los años pierden, güey? ¿Por qué sigues llorando? Este año es, claro. Sí. ¿Por qué sigues llorando? Bueno, te apasiona. Es impresionante. Y hablando de pasión, ¿cómo termina un abogado creando marca? Fíjate, yo creo que con confusiones de pasiones. Sí, ¿no? Porque, obviamente, imagínense, para darle contexto a la audiencia, mi primer carrera es abogado, la historia del éxito que escucho de las figuras más interesantes o de autoridad que admiro de mi familia, como mi papá o algún tío, pues son mis figuras masculinas de poder, mis referentes, mis ídolos. Decían, necesitamos un abogado en la familia y el abogado es alguien que tiene generalmente poder o es alguien que sabe mucho. Y a mí, como me gustaban también mucho las películas de la mafia y todo el rollo, veía que el abogado, sobre todo en la película El Padrino, que existe la figura del consigliere, todos lo escuchan, él dice, él hace y se le cuadran, ¿no? Entonces, desde chavito dije, ok, ¿qué hago? ¿No? O sea, cuando estaba ya en la preparatoria, tuvimos 6 meses de inducción al mundo profesional, donde nos dividían por humanidades, ciencias de la salud e ingenierías, ¿no? Yeah. Como para las matemáticas, no he sido bueno y creo que no es parte de una inteligencia que tenga muy desarrollada el tema de la inteligencia matemática. Se me daban más las letras, las humanidades, etcétera, ¿no? Y cuando hice el examen decía sacerdote, pedagogo o abogado. ¿En ese orden? Ajá, en ese orden. Ya. Yeah. Sacerdote, dije, ni por aquí me pasa a ser sacerdote, o sea, no me veo siendo sacerdote. Pedagogo, pues yo le echaba mucha carrilla a los maestros, dije, no me veo yo siendo un maestro, ¿no? Ahora veo que sí me gusta enseñar, pero enseño de una manera diferente. Y la otra denominación, o sea, ya por el dinero, por el prestigio y lo que me hizo match fue, oye, abogado no sonaba mal, ¿no? Entonces dije, mira, estoy destinado, ¿no? Y estudio. ¿Y qué tienen en común un sacerdote, un abogado y un pedagogo? Si lo pensamos, de entrada lo más fácil es que están ubicados, no sé si por la SEP es la Secretaría de Educación Pública de aquí de México, que son del ramo de humanidades, ¿no? Y en mi preparatoria las pusieron a esas 3 en un ramo de humanidades, ¿no? ¿Qué tenían en común? No sé, como te hacen un examen de aptitudes, supongo que tiene que ver trato con la gente, hablar en público, no sé si algún tema del estudio, pero todo es como muy de ser figura, ¿no? O sea, de estar frente a alguien haciendo algo y nada numérico. Ajá, ¿no? Estoy pensándolo más como una autoridad desde la verdad. Puede ser. Sí, también. Y bueno, sí. Difícil porque, imagínate, pregúntame las cosas que vi y que a veces tuve que hacer ejercitando la carrera de abogado, hablando de la verdad, güey. ¿Y no te gustó? Tú sabes que el abogado tiene este nivel de confidencialidad con el cliente. Yeah. Y así te diga el cliente, yo ejercí derecho penal, ¿no? Oh. Y así te diga el cliente, yo no lo maté, tú le tienes que creer al cliente, güey.
¿sí? Aunque todas las pruebas y a que tú lo veas a leguas y digas, no se me hace que seas inocente ni un poquito, güey, ¿sí sabes? Es más, qué bueno que somos cliente y prestador de servicios, porque si no, te veo en la calle y corro, güey, ¿no? Sí, ya. Pero debes de defender la verdad de esa persona, como tal, cuando estás defendiendo los intereses de alguien, ¿no? Ah, la verdad de esa persona. Claro, Se supone que tienes que ser una persona no neutral porque tienes que hacer todo lo posible por tu cliente. Aún así, todo indique que no es tan culpable o inocente. Tu trabajo es encontrar alguna laguna en la ley que favorezca a tu cliente, güey. Entonces sí vi muchas cosas que yo dije tan cañón, así como a lo mejor esto puede ser un clip viral, porque imagínate, aquí en México hay un lugar que se llama PGR, que es la Procuraduría General de la República, ¿sí? Es como el lugar a donde acuden las personas a dar testimonio de si se les ha violado algún derecho o han tenido o infringido algún delito, Okay. o donde suceden las denuncias. Okay. No sé en Ecuador cómo se le podría llamar a esa figura donde acudes a denunciar. Sí, la policía judicial. Pues en los 90s aquí en Jalisco y en México, ¿Se llamaba los así? judiciales Ah, ya. eran los que trabajan en PGR, ¿no? Ah, ya, Que ok. generalmente son policías investigadores, ¿no? Y pertenecen, curiosamente, al sistema ejecutivo, no al sistema judicial, porque los sistemas judiciales son los de los jueces, Ya. ¿no? Entonces, en la PGR, que pertenece al Poder Ejecutivo, que es donde pertenece el presidente, pues como todo, siempre hay muchísima corrupción. Yo caigo a trabajar ahí primero en prestación de prácticas profesionales y después prestación de servicio de la universidad. Y ahí en la PGR me tocó ver muchas cosas, y de la primera que yo dije, híjole, qué difícil está este rollo, es un cuate llegó, dio parte, o sea, es decir, llega con un abogado y le dice, a ver, ¿usted por qué está aquí? ¿No? Pues me están denunciando de tráfico de drogas, ¿no? Entonces el abogado, o sea, en ese tiempo mi jefe, decía, ok, cuéntenos la narración de los hechos, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿No? Y tiene una representación que es un abogado, pues, ahora sí que del pueblo, o es un abogado literal que te lo asigna el gobierno para que no estés en desventaja de representación, un abogado social, ¿no? Entonces, pues él empieza a narrar, y su historia, así long story short, era el cuate, un dispensador de gasolina. Yo lo vi, hablando de juzgar o no juzgar, o bien o mal, o verdad o no. Yo lo vi y dije, no mames, este cuate no mata ni un pájaro, güey. O sea, ni una mosca lo mata, güey. O sea, se veía una persona bien, demasiado humilde incluso en su persona. Era dispensador de gasolinera, y resulta que su patrón lo manda a dejar un paquete en una paquetería, de aquí de Jalisco, muy famosa. Va a entregar el paquete, súper bien, y en la fila había una señora con un bebé en brazos que le dice, oiga, joven, me hace el favor de poder mandar este paquete con su INE, con su identificación, porque yo no tengo. Son jarritos de barro y los quiero mandar a Nuevo León, pero como no tengo INE, no los puedo enviar, y si yo no mando eso, mi hijo ya no va a tener que comer. Entonces, pues la señora le pide eso, esta persona accede, ¿no? Lo envían a Nuevo León, le toca una revisión casi de rutina, llegando a las fronteras de Nuevo León, y eran 5 kilos de marihuana, ¿no? Entonces el cuate, o sea, esta persona apoyó a una persona a enviar droga, y aparte en su primer testimonio él dijo, yo lo hice de buena fe. Pero en derecho penal no existe buena fe, ¿sí? Y eso fue una declaración. O sea, existe se declaró el hecho. confeso, ¿sí? Se declaró confeso al decir que sí lo hizo, pero fue de buena fe. Pero dijo, sí lo hice. Ya. Entonces, ahí tuve mi primer miedo, así, muy cañón. Me cayó el 20 de muchas cosas, de que estamos en una línea de estar o no estar en la cárcel. Aunque tú no quieras, a veces el sistema no necesariamente está de tu lado, aunque seas inocente. Aunque tú digas que eres inocente, el sistema es el sistema y tiene sus procesos, ¿no? Y él infringió un delito. Aunque no quería y aunque no sabía, lo hizo, güey. Entonces dije, ¿cuántas personas así habrá en la cárcel? Y comencé a idealizar que podía yo hacer algún cambio, ¿no? En el proceso, en el sistema. Dije, no, yo sí creo que puedo ayudar a la gente, puedo seleccionar mis casos, no tengo que estar trabajando ni para el narco ni para... El tema es que en eso, amigo,
las personas son tan ambiguas, tienen tantas caras, tenemos tantas caras, que realmente hay personas que se venden muy bien en la inocencia y son sumamente culpables, y otras personas que son culpables, sí, y jamás van a comprobarles nada y están en grandes cúpulas de poder, ¿no? El sistema, mientras más me metía, más veía que había suciedad, ¿no? Y en ese sistema, tú me preguntaste cómo es que cambio de abogado acá, ¿no? A hacer marcas. Pues bueno, primero, tienes que hacer muchos méritos para lograr tener una base en el gobierno. Una base es un trabajo, ¿sí? Que te paguen bien, decente, ¿no? Okay. Entonces, pues imagínate trabajando 2 años y no percibiendo ni un peso, solo haciendo favores y pues porque eres el chavo que tiene el hambre y que tiene que fregarse como todos los que han estado ahí para que alguien muera o a alguien se le ocurra o te vea bien y entrar. Wow. ¿No? Entonces, me cansé de eso, me dio literal, yo ya tenía hambre, o sea, había momentos en los que tenía que elegir entre, oye, tomo una coquita, que se me antojaba un refresquito, o es para el camión, güey, ¿no? Claro. Me regresaba caminando desde Puente Grande, a veces pidiendo ride, y las patrullas son las que me daban ride a la ciudad, Ya. ¿no? Porque no traes lana, güey, ¿no? Y estás esperando siempre, y el jefe ya sabes que te dice, ya mero, jefe, ya mero, Sí, joven, ajá, es como ya que mero, pasas con la mano estirada. Y te exprimen. Literalmente, ¿sí? claro. Entonces, en una de esas, yo que ya estaba muy desesperado, tuve la oportunidad de estar con alguien de recursos humanos que me dijo, en tal lugar de aquí de Guadalajara, en ese restaurante, va a haber una persona que es quien te pueda a ti ya ayudar a entrar, ¿no? Tienes que entrevistarte y después vas a tener que dar dinero, ¿sí? Por tu plaza. Es decir, pagas la cuota para entrar ahora sí al puesto que tú quieras. Y curiosamente estábamos ahí y nos agarró una balacera. O sea, llegaron unos sicarios, ¿sí? Y quisieron, o más bien atentaron a la vida de un funcionario público que estaba ahí, ¿no? Hubo escoltas muertos, hubo todo el rollo, entonces... ¿Y tú estabas ahí yo estaba ahí restaurante? a una mesa al lado. Yo después de que este funcionario terminara de hacer su comida con las personas, yo seguía para dar la lana, para entrevistarme y decirle vengo de tal persona, dame chamba, aquí está, y me dieran el nombramiento ahí en el restaurante, ¿no? Era como un centro de reuniones no oficial de esta gente, Ya. ¿no? Y llegaron y fue muy sonado aquí en Guadalajara. Entonces, cuando sucedió eso, Millán, yo me tiré al suelo. Me acuerdo que prendí y apagué el celular 2 veces. No pude llamar a nadie, ni al 911, ni a mi papá. La cabeza no me funcionó, los pies los sentía totalmente entumidos. Y ahí fue cuando dije, voy a morirme. Porque yo sabía el círculo donde estaba metiéndome. Dije, no creo que vengan aquí a darnos abrazos, ¿no? O sea, vienen por él o por todos, güey. Aquí en Guadalajara así es. A veces agarran con todo, ¿no? En México. Cuando salgo, pues sí, pues ahora sí que el escenario era como de una guerra. Había personas muy lastimadas con las balas. Había niños que estaban vendiendo comida y fruta en la calle y también fueron alcanzados por las balas. Fue muy fuerte. Cuando salgo de ahí, ya con la adrenalina pues, a tope, o sea, así todo. Temblando. Me acuerdo que todo. solamente me senté en una banqueta y ahí en ese momento dije, ¿sabes qué? Esta es la vida que estoy persiguiendo vivir, o sea, es la manera en la que quiero vivir. Así me pase una vez al año, que es casi seguro que te pase algo así en México una vez al año, no lo quiero, güey. No lo quiero porque estás en ese medio, estás con esa gente. Ajá. Ya sea de rebote o no, te va a tocar. Y no son cosas bonitas, ¿sí? Entonces me dije, quiero seguir, o sea, creo que gracias a Dios tuve esa reflexión y fue en ese momento donde dije, mira, las cosas pasaron por algo. Obviamente no volví a buscar a la persona. Sin saber hacia dónde ibas. Exactamente. Entonces... Solo no querías estar ahí. Solamente dije, yo no quiero estar en gobierno y Ok. no quiero ejercitar el derecho penal, ¿no? Porque derecho penal es o ves por el culpable o ves por el inocente y es muy ambiguo y es gente a veces no la mejor y el sistema, aunque tu representado sea muy bueno, el sistema no lo es. ¿no? Ok. Entonces dije, ok, no, creo que no va a valer la pena y fue una gran decisión porque imagínate, tuve que estar en 3 universidades diferentes porque en una pagaba, después no me alcanzaba, me salía, me iba a otra. Entonces así iba sorteando, estudié 3 veces de primero a tercero. Yo terminé mi Wow. universidad a los 26 años, ¿no? Ya. Porque iba a una y me decían, no, aquí es UDG.
UDG es otro ente aquí en Guadalajara que expide sus propios certificados de estudio. Entonces, si el certificado de estudio era de UDG, lo de CEP ya no vale. Entonces tenías que repetir. Yeah. Yo quería tanto ser abogado que lo hice 3 veces, ¿no? Entonces, de primero a tercero yo ya me lo sabía y me platicaba con los maestros y... ¿Y ya para lo qué sé. querías ser abogado? Por esa creencia, porque me vendí la idea de que primero, abogado es ser poderoso, 2, es dinero, 3, buenos restaurantes, comidas, abundancia. Esa vida me la había puesto en la cabeza. A nosotros no siempre nos fue muy bien en la familia y no quería volver a estar en esa situación, ¿no? Sobre todo mientras más crecía, más me iba dando cuenta de esas Sí, carencias. y también estoy pensando en el Diego pequeño que asumió ese rol sin que nadie se lo haya pedido. O sea, comentario en la sala, alguien dijo, aquí falta un abogado, Ujú. y tú asumiste, esa es mi chamba. Dije, sí, siento que yo tengo que serlo, ¿no? Porque mi Claro. papá cuando lo decía con tanto fervor de que, Ya. güey, esa es Aquí una profesión falta de un verdad, abogado. o sea, ayuda Sí. bastante y a los negocios, ¿no? Era la importancia. ¿Y tú sientes que asumiste ese rol de convertirte en abogado para ganarte un espacio más con tu papá? Totalmente, no el espacio porque siempre estuve bien atendido por mi familia, gracias a Dios, en mi entorno no hizo falta ese amor, Ya. pero sí es muy importante el reconocimiento incluso actualmente para mí, Ok. ¿no? Es algo por lo que creo que desde chiquito Y había siendo estado abogado viendo. tenías ese reconocimiento. No, o sea, claro que mientras más lo ejercitaba, más veía que no, güey, ¿sí? Porque... ¿Y en la casa tampoco? En la casa sí, ¿sabes qué se sentía muy padre? Son baños al ego de Ya. pequeños paracetamoles o efectos placebo, porque vas con tu, ¿cómo se llama? Tu portafolios, ¿no? Ya. De traje, corbata y todo el rollo, y llegas a todo el entorno de esta ciudad judicial, los juzgados. Licenciado, ¿cómo está, licenciado? O sea, la gente sí se cuadra y que te digan licenciado es casi como te digan a lo mejor doctor. No quiero ofender a los doctores, no es que se parezcan, pero suena muy padre al ego de que te digan licenciado, ¿cómo está usted? Entonces, por todos lados, así andes como andes, te dicen señor licenciado abogado. Mi primer caso, cuando ejercí, porque en esos que andaba buscando yo chambitas, una tía me dijo, que es abogada, Diego, por favor necesito que saques a la inquilina que está en mi casa ahí en Guadalajara, en Tlajomulco. Lleva 3 meses que no me paga la renta y ya estoy harta porque siempre se tarda. Entonces ya hazle efectivo el contrato y sácala. ¿Cuánto me cobras, no? Y yo, no, pues déjame pregunto, ¿no? Y todos me decían, 10, 15, cobra tanto. Mi tía me dijo, yo te puedo pagar 1,500 pesos. Y yo, en mi cabeza era mi primer lana ganada de mi carrera y mi tía, que también es Como abogada, abogado. Sí, entonces fui, lo logré, o sea, sacamos a esa persona de la casa hablando, ni siquiera en términos malos, sino simplemente hablando. Ahí también me di cuenta de un gran hack. No necesariamente tienes que ser agresivo o sacar a las personas que se manejan mucho en el tema de las leyes o de los abogados, ser tan agresivos y ser duros. Creo que no fue por ahí. Pero esos 1,500 pesos, amigo, me duraban, el camión me costaba como 180 pesos diario. Y fui como 15 días, güey. Entonces terminé en números rojos y poniéndole, pero me sentía muy bien. El reconocimiento. Sí. Mi tía me mandó un correo, me acuerdo que me mandó un correo mi tía muy institucional ella, de abogado a abogado, colega, te reconozco porque ahora sé que la familia tal, estamos en buenas manos, lo has hecho muy bien. Entonces... ¿Y cómo te sentiste? Increíble, como pavo real. Decía, güey, siento que puedo hacer todo esto toda mi vida aunque no me paguen. Y es mentira. ¿Cuál Necesitas que te paguen. ¿Cuál crees que fue el sentimiento? Primero, por el trabajo que me costó pasar por tantas universidades y terminar, primero es, güey, lo hice, o sea, lo logré, ¿no? Entonces fue satisfacción, superación y también yo soy chingón, o sea, yo puedo, ¿no? Yeah. Es eso, y aparte viví desde 19 años, 20 años estuve ya viviendo solo en la casa. A lo mejor en otras partes de México, del mundo es normal que a los 18 ya no vivas en algún lado con tu familia, sino que solo. Pero aquí en México no es tan común que de 19 o 20 ya estés solo. Entonces todo eso eran cosas que a mí me reafirmaban que ese era el camino. Por ahí va. Sí, exactamente. Hasta que dije, ¿sabes qué? Se va a terminar este camino con yo muerto, güey, ¿no? O sea, entonces ahí fue esa revelación cuando dije, creo que no lo vale. Y no quería otro tipo de derecho, ¿eh? No quería derecho ni civil, ni familiar, ni nada. Yo dije, si no es
penal y pararme en los estrados y ¿te hablar con los asustaste jueces. realmente? Sí, o sea, ese día literal, yo hablé con mi papá, hablé con todo el mundo, con los licenciados, con los jefes y les dije, yo no regreso, o sea, a esto, ¿no? Entonces, ¿y sabes a dónde me fui? A la industria del restaurante, ¿no? Siempre me había, si no era yo abogado, como me fascina la comida, me veía como chef. Hasta la fecha creo que cocino muy bien. Entonces, me fui al otro extremo. Fui gerente de unos comedores industriales. ¿Y empezaste a cocinar? Sí, cocinaba, hacía de todo porque era gerente, ¿no? Entonces estaba ahí. Pero el contexto de ese tipo de restaurantes es de mucha gente trabajadora, obrera. Y entonces mi nivel, tanto de lenguaje como de educación, a veces no hacía mucho match con la mayoría de los trabajadores. Entonces no me sentía yo tan a gusto en esos ecosistemas. Estás hablando de que había gente ahí que había estado en la cárcel, ¿no? Y era tu cocinero, ¿no? Entonces le llamabas con un cuchillo. Le llamabas la atención y te veía con el cuchillo así de que sí, jefe, ahorita lo hacemos, ¿no? O veías aquí todos tatuados y que esto significa que pues ya traigo 2 o 3 muertitos encima. O sea, todo ese tipo de cosas, el contexto ya sabes, ¿qué puede ser de ellos si eso es donde viven? No los juzgo, claro. Pero yo dije, no puedo estar aquí mucho tiempo, esto me va a consumir. Pero cuando decidí, en todo ese tiempo yo me estaba nutriendo de conocimientos, iba al psicólogo, te comentaba la otra vez que voy al psicólogo hasta por deporte, me encanta. Decía que logré ver que eso era un trámite en mi vida y que yo no tenía que buscar trabajos, tenía que buscar proyectos de vida. Eso fue la primera cosa que en mi cabeza cambió. Wow. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Con terapia psicológica, creo que siempre he sido introspectivo, me salía a caminar, todo el rollo, porque decía, tiene que haber algo más, o sea, entiendo muy bien que aquí no me veo, tampoco es como que vaya a ser el chef de estrellas Michelin, porque es una carrera totalmente diferente, y creo que debe de haber algo más. Entonces, primero fue hacer las paces con que el abogado no existe, o sea, bueno, aunque yo quiera, nadie me quita el abogado, ya lo hice, ya lo bailé, ¿no? Pero ya no lo voy a ejercitar. Y el abogado que no ejerce no es abogado, güey. Así como un médico que no opera, güey. Es médico, no es médico. Entonces, chido. Hago esas bases primero con darle la vuelta a una versión que yo me había contado del éxito que era ser abogado. Ajá. Tener un poquito de cabeza fría y decir, no me quiero ir por la lana, porque a veces las decisiones que tomamos de trabajos es por el dinero. Entonces dije, ya he estado ahí. Y no es tanta la felicidad. Entonces dije, güey, lo que quiero es un proyecto de vida porque pues creo que eso es más sostenible, ¿no? Y necesitaba un nuevo proyecto de vida porque el anterior ya no, para mí no había funcionado, ¿no? El ser abogado. Claro, estabas como en el aire. Exactamente. Entonces empiezo a buscar en estas plataformas de trabajo y descubro uno que era el trabajo más raro y disruptivo que había escuchado porque decía, se requiere director de logística para un proyecto que se llama Hack 7, en un despacho corporativo. Y leía la descripción y la descripción era hacer alianzas con universidades para llevar a los abogados a dar conferencias en las universidades de manera gratuita. Entonces dije, bueno, la logística sí se me da porque controlo equipos de trabajo y aparte soy abogado. Creo que ahí es mi ecosistema. Llegué, me hicieron la entrevista, me fue muy bien. Yo salí, me acuerdo cuando salí de esa oficina, que son las oficinas actuales de Jorge Serratos, en Chapalita, allá. Cerré la puerta, o sea, me despedí de RH, cerraron la puerta y yo vi hacia atrás, o sea, seguí caminando y dije, oye, quien tenga este trabajo va a ser una persona sumamente afortunada, ¿no? Y me fui. Creo que eso fue un gran mensaje al universo, a todo, porque de verdad dije, wow, aquí es donde yo quisiera estar. No me sentí tan ajeno y me sentí muy bien y era una zona muy bonita para trabajar y me sentí bien, simplemente. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas y no me llamaban. Hasta que de plano dije, oye, pues mínimo les voy a marcar, les voy a decir por qué no me seleccionaron si yo sentí que me fue muy bien y prácticamente el día siguiente yo ya me veía ahí. ¿Ya? ¿No? Quiero saber qué pedo. Entonces le hablé, gracias a Dios me contestan y me dicen, Diego, tú estabas elegido desde el día que viniste, pero perdí tus documentos y tu número. Por eso no había podido hablarte. Me dice, ¿cuándo puedes venir con nosotros? ¿No? Entonces yo, wow, pues ya
Ya. No, pero no tienes que avisar a tu trabajo. Le dije, este trabajo ahorita me vale madre, güey. Yo ya me quiero voy ir, ya. necesito irme. Es una gran moraleja, o sea, tomar acción. En el mundo laboral no se debe hacer así, debes de avisar. Tu jefe te va a odiar si Sí no te avisas. vas. Pero me fui, al día siguiente ya estaba ahí, me estaban esperando. Y el proyecto era ese, amigo. Entré con Jorge, el primer proyecto era hacer enlace con universidades. Yo no sabía nada de eso. No sabía hacer RP, no sabía del mundo de las conferencias, pero me salió. ¿Cómo sabes que este trabajo nuevo sí era o solo era la salida de una frustración? Era una gran salida de la frustración, pero que embonaba muy bien con la sensación de saber que podía ser un proyecto de vida. Porque hasta No ese sesgado con la frustración. No, porque ya no tenía nada, amigo. O sea, frustrado, ya venía del mundo del derecho, o sea, era tan... Aquí no se puede a menos de que seas corrupto y tengas muchísimas relaciones y necesitas dinero y todo el rollo. Entonces esa frustración ya existía. Ya. Estaba trabajando en el comedor industrial y había una frustración porque no me gustaba donde estaba. Ya. ¿Sí? Necesitaba comer, no me iba muy bien, andaba a pie. Esas frustraciones ya eran reales, güey, no las podía quitar. Ya. Pero esto nuevo olía a nuevo, olía a algo desconocido que prometía más. Ya. Claro que tú en tu mente dices, creo que se parece un poco o huele a un nuevo proyecto, ¿no? No sabía, claro, que se iba a convertir en 5 años y sobre todo que íbamos a crecer. Pero sí era una gran salida a todo este nuevo mundo, Wow. tanto de la comida como del abogado. ¿Qué otra cosa podía hacer? Yo dije, ¿qué voy a hacer con mi carrera, güey? Ahora, ¿quién? Voy a ser psicólogo, voy a ser sacerdote, me pasó por la cabeza. Dije, pues a lo mejor esos güeyes mínimo les dan comida, techo y todo el rollo. ¿No? O sea, Claro. ¿no? Dije, me puedo salir, no sé. Entonces, chido, estuve en el proyecto. Jorge ya sabes cómo es y 3 meses duró nada más el proyecto de hacer conferencias porque dijo, Diego, no estamos yendo a ningún lado, Ya. estamos perdiendo demasiado el tiempo, necesitamos hacer... Por tu rendimiento. No, por la misma sustancia del proyecto de hacer conferencias gratuitas. Ya. No era... Jorge quería ya. que hiciéramos 100 al año, ¿sí? Y llevar los abogados a todas las universidades de México, UNAM, UDG. Yo le decía, Jorge, no nos conoce nadie y en la UDG y en la UNAM y en el ITESO nos están diciendo que no, güey, ¿sí? Que tienen sus propios maestros y son más fregones, ¿no? Ya. ¿Para qué? Entonces iba con universidades pequeñitas, ¿no? Yo, gracias a Dios, como estuve en 3 universidades, a esas 3 universidades dimos conferencias. Con eso arrancaste, que claro. fue parte de mis indicadores de, no mames, le salió. Pregúntale a Jorge. Jorge dijo, le salió, no pensé que te fuera a salir, güey. Eran como las tareas súper difíciles, ¿no? Entonces lo lográbamos, pero Jorge dijo, no, este proyecto no va a ningún lado, no se va a ganar dinero aquí, es muy lento. Y es que entonces ahí comienza, respondiendo a la pregunta, ¿cómo termino yo, un abogado, en el mundo del marketing o branding? Ajá. Es porque Jorge dice, el siguiente proyecto que queremos hacer va enfocado al mundo digital y de marketing, ¿no? No sabemos cómo lo vamos a hacer. Jorge dijo, yo voy a estudiar marketing y le voy a pagar la universidad de marketing digital a quien también quiera estudiar. Pero va a estudiar en serio y trabajar al mismo tiempo. Y levantaste la mano. Yo levanté la mano. Gio y yo levantamos la mano, ¿no? Entonces, habían otras 2 personas que ya no existen, ¿no? Ya. Pero Gio y yo levantamos la mano. Tú sí conoces a Gio. Sí. Gio no estudiaba mucho, él ya tenía mucho conocimiento de muchas cosas y yo sí estaba muy Aprendiendo entretenido todo. aprendiendo. Porque después de estudiar cosas a lo mejor aburridas o más señoriales o formales, como el derecho, con Claro. palabras que a veces ni entiendes, se sigue usando el latín mucho en derecho, pues acá te llegan personas más cool enseñándote marketing, aprendes de Vilma Núñez, Claro. Carlos Muñoz, Seth Godin, Gary Vee, Grant Cardone, ¿no? Entonces dije, wow, ¿qué es esto? Y no manches, ¿a poco te pagan por hacer esto, güey? Por las redes sociales y se supone que son de entretenimiento, Ya. ¿no? Lo hice muy bien, estudié muy bien, Jorge me veía que le echaba ganas y poco a poco me fue deslindando algunas tareas, Más responsabilidades. unas responsabilidades. Y el primero fue crear un canal de comunicación para emprendedores que se Ya. llamaba Hack 7, ¿no? Entonces ese primer canal, lo que hicimos fue yo convertirme en un director de operaciones que armaba todo el ecosistema. Yo hice las primeras contrataciones, sabía del marketing, también contrataron a un director general y lo único que teníamos que hacer en ese proyecto, amigo, era llamarle a un montón de emprendedores a decirles que si querían contar su historia en un set,
que si nos daban permiso de grabarlos porque queríamos inspirar a los emprendedores. Pero la idea después de eso era tener sus datos y venderles servicios del corporativo de ACL. Era como un embudo físico de venta. Claro. Sí, esos eran nuestros indicadores y también queríamos hacer una revista digital. Tampoco funcionó ese proyecto, pero a Jorge le llegaban muchos comentarios de, Jorge, si ustedes hacen redes, si ya editan, si ya hacen Facebook, si ya esto, ¿por qué no me llevas las redes de mi empresa? Yo necesito gente de confianza que lo haga. No fue pensado en su momento. No fue pensado en su momento, es una oportunidad que... Entonces Jorge lo escuchó tantas veces que dijo, el mejor momento de vender es cuando la gente ya te está pidiendo que le vendas. Y me dijo, Diego, ármate una agencia de marketing. Y yo, órale. Como era mi proyecto de vida y no era trabajo, yo no conozco hasta la fecha horario laboral, ¿no? Y lo que me permitió... ¿Y qué significa eso? El horario laboral tradicional de tus 8 horas o 6 o 5. Eso no existe en tu vida. En mi vida desde hace 5 años no existe, ¿no? O sea, para mí se me hace increíble que existan esos horarios, ¿no? Tan grandes porque no es saludable trabajar tanto, pero yo creo que no hubiera logrado lo que hemos logrado como organización si por lo menos los líderes no tuviéramos en canal que te olvidas de los horarios y que vas por un objetivo, güey, ¿no? Claro. Así pude armar una agencia al mismo tiempo que estaba trabajando y al mismo tiempo que estaba estudiando marketing digital, porque ¿quién me va a enseñar a hacer una agencia? ¿Sí? Entonces fui con las mejores agencias de Jalisco y me hice pasar como mystery shopper, o sea, como un comprador. Traía mucho presupuesto, según yo. Les decía, oye, traigo como 80,000 pesos mensuales. Y eso es bastante para la mejor de tus estrategias de marketing porque queremos llevar a mi despacho al siguiente nivel. Entonces yo me hacía muy tonto, ¿y qué es eso? Y con eso grabas, oye, ¿y cuántas personas tienes? ¿Cuántas personas van a operar? ¿Qué es una pauta? ¿Qué es una campaña? ¿Cómo costeas? ¿Y cuántas entrevistas? 30. ¿30? 30. En 3 meses yo visité 30 agencias de marketing en Jalisco, las mejores, y después hubo grandes problemas porque ya como a la mitad, como a la 15ª, sí, más o menos como a la mitad, yo ya estaba sonando. Ya entre agencias se estaban comunicando que había alguien que estaba pidiendo información y que nunca compraba nada, güey, ¿sí? ¿Y ese eras tú? Sí. Y entonces cuando yo ya iba con una nueva persona, claro, yo le decía a Gio, mira, nos vamos a ganar un enemigo más, güey, ¿no? Pues porque me bajaban las flores y las estrellas y yo les decía que sí les iba a comprar y aparte a todos ellos yo tenía que sostener mi verdad de, no, sí quiero tus servicios, nada más que no me han autorizado, pero llamándome gente, y Diego, y te mandé el mail y no lo viste, ¿qué tenemos que hacer para cerrar contigo? ¿Qué queremos? Todo lo yo. Sabiendo que nunca ibas a contratar a nadie de ellos. Hasta que una vez llegamos, el programa de las entrevistas seguía con otro director y llamaron a un empresario que tenía una agencia, ¿sí? Entonces cuando cruza la puerta, yo le abro, güey. Yo le abro. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es aquí? Y el director, que no sabía tampoco lo que yo estaba haciendo, o sea, ya el director del canal en ese momento, le empieza a platicar, mira, es que somos un despacho, que esto, que lo otro, y ahorita tenemos un proyecto armando una agencia, y Diego va a ser el encargado. Y me volteé a ver el güey y me dice, no manches, o sea, ¿jamás me ibas a comprar? Le dije, no. Me dice, yo te pude haber ayudado, o sea, te pude haber dicho todo, güey. Pero tuvimos 1 hora y media sentados y yo tratando de venderte, me hubieras dicho que solamente querías abrir una agencia, güey. Te daba la capacitación gratuita. O sea, entre molesto y risa, pero el vato sí fue como que ching. Entonces fue la primera alarma y yo ya tenía que coordinarme con el otro director, que es Enrique Estrada, de decirle, mira, a estas personas no las invites, güey. Porque... al menos hasta que existamos. Ajá, hasta que existamos. Y así como junté tanta información de 30 agencias, lo que hice fue un matchup de esto es lo que veo que todas necesitan, tienen un estudio, lo pintan de verde con una pintura especial. En la agencia, ¿qué número ya te sentías que sabías? Cuando a la 10ª, yo dije, todas son iguales, güey. ¿A la 10ª? Sí. Pero Jorge me había puesto 30, porque Jorge saca números y dice tal y se tiene que cumplir. O sea, yo le decía, ¿por qué no 25? ¿Por qué no 100, cabrón? Él me dijo 30, güey. Entonces 30 era su número mágico. Entonces, pues 30, güey, aquí están, cabrón.
Hice todo un Excel, la chingada, y le dije, todos tienen esto, así operan, así venden, esto es el promedio de sus costos, todo, güey. Y tú ya en la 10, ya el discurso ya era bastante parecido. Ya, o sea, luego hablé el lenguaje, o sea, yo Ya. ya al final yo ya les daba más clases a los que me vendían. ¿Y cabrón. tus preguntas iban mejorando? Sí, claro. Sí. Costos, qué pasa esto, qué pasa con las cláusulas de seguridad, qué pasa si me... O sea, por eso te digo que al final terminaban ellos escuchándome. Claro. Porque, ¿de dónde traes tanta información? Y de cabrón? esos 30, si pudieras haber elegido uno, ¿sabrías a quién habrías elegido? A ninguna, cabrón. Wow, ¿en serio? Te voy a decir por qué. El modelo de las agencias es muy peligroso, güey. Está topado, está limitado primero en atención y en resultados, güey. ¿Sí? Sí, yo- Es muy difícil, güey. Por eso es que es un negocio muy, muy difícil. Es muy carnicero también. O sea, hay gente que por 100 pesos que les cobres menos, se van, ¿sí? Entonces es muy difícil mantener eso. Ahorita podemos hablar de cómo nosotros hemos encontrado ese diferenciador y por qué es que tenemos gran sistema de prospección y no estamos en ese grado, ¿no? Pero pues hay agencias así viven, ¿no? Estoy hablando que a mí me abrían las puertas de su casa y me invitaban casi a comer con un presupuesto de 80,000 pesos. Iba a ser el mejor cliente de su vida, güey. ¿Sí? Por lo difícil que es conseguir a alguien con ese presupuesto. Entonces, pasó. Es que estoy imaginándote en las comidas. Sí fui. Mira, fui a Starbucks, fui a restaurantes, me subí en coches ajenos, güey. De que te voy a pasear, te voy a decir, porque yo era el comprador estrella, güey, ¿no? Y tenía que creérmela. Y aparte, después de ser abogado y entrevistar culpables, inocentes, funcionarios públicos, gente que no tiene su mejor cara, pues hacer los mejores cuestionarios y de todo el rollo con ellos que iban con la guardia totalmente baja. Claro. Pues dije, güey, estoy acostumbrado a sacar información de otros medios y de otras formas, ¿no? Interesante. Y ahí era muy sencillo. Entonces, lo logramos y presentamos el proyecto y ahí es cuando surge el primer concepto de sinergia. Porque la agencia se llama Sinertegia, que es sinergia y estrategia, ¿sí? Entonces, la agencia existe antes que la marca de Jorge, ¿no? Entonces, Jorge todavía no se iba a lanzar como marca personal. Y los primeros pininos que hicimos como prestadores de servicios fueron a la gente que nos había solicitado los servicios, de esos que dijeron, oye, ¿por qué no me llevas las redes? Sí, claro. Nosotros le dijimos, oye, ¿qué crees? Te gusta una excelente idea, ya podemos llevarte tus redes. ¿Cuánto me cobras? No, pues tanto, ¿no? Era muy poquito. Que al final era el promedio de los 30. Sí, Ya. todavía me acuerdo. O sea, el promedio de lo que cobra una agencia actualmente es de 12,000 pesos, ¿sí? Mes. Ajá, al mes. Ya, ok. Así lo aventábamos, cerramos 3 primeros y después vino un cuate que se dedica al tema inmobiliario, que también fue un tema que me marcó muy cañón porque yo no me sentía bueno para vender. Entonces Jorge llegó con un libro, sabía que yo no me sentía muy bueno para vender, entonces llegó con un libro de Grant Cardone, el de Vendes o Vendes. Me dijo, Diego, tienes que leer nada más un libro en tu vida, tú eres bueno para vender, pero no crees que seas bueno. Lee este libro y después me dices si quieres vender o no, güey, ¿no? Porque yo era como el candidato de ser el vendedor de todas las unidades. El experto, Ajá. ¿no? Lo leo, digo, ya me di cuenta que toda mi vida había estado vendiendo, pero no era consciente. Ahora que sí voy a ser consciente, puedo vender. Pero cometí algunos errores. Por ejemplo, me trae Jorge un pez gordo para llevarle su marca personal. Te estoy hablando del 2018-2019, Millán, ¿ok? Ya. Cuando todavía el concepto de marca personal no era tan fuerte y sonado, por lo menos aquí en México, ¿no? Había pocos que lo estaban diciendo y uno de los profetas de la marca personal en México era Carlos Muñoz, ¿sí? Ya. Entonces, llega un inmobiliario que quiere hacer marca personal, Jorge lo convence, Jorge todavía sin hacer marca personal lo convence y le dice, tenemos una agencia, güey, el futuro es marca personal, lánzate porque tienes potencial, ¿no? Y Jorge me dice, güey, ¿cuánto le cobramos? Y le dije, pues mira, yo creo que podemos cerrar el contrato de nuestra vida si le cobramos 100,000 pesos al año, güey, ¿no? Y si nos queremos capitalizar, todavía le puedo hacer un descuento si nos paga por adelantado, ¿no? Yo estaba temblando cuando le decía eso a Jorge. Un contrato en mi vida de 90,000 pesos, yo lo había visto, soñado y ni siquiera había tenido el dinero en la mano de una venta así. Ese precio sale después del libro. Después de que vi el libro, exactamente. Ok, listo. Sí, pues porque te habla de que tú empodérate, tú crees y siempre tratamiento de objeciones y todo Y el te rollo. la creíste Sí. y eso se expresó en 100,000. Sí. Entonces, Ok. aparte yo era abogado, yo redacté el contrato de prestación de servicios y todo el rollo, todo hacía match, pero cuando llegué con el contrato yo iba así, temblándome las manos, la pluma azul, firmando,
paga y después vi que era la peor venta que había hecho en toda mi vida, que era demasiado barato lo que había vendido. Y obligarte un año a prestar el servicio, ¿sí? Por un contrato que tú mismo hiciste. Para un contrato que yo hice, güey, ¿no? Pero yo me vendía como el chico de los 100,000 pesos, güey, ¿no? Claro, O sea, claro, por un yo veía contrato que tú mismo hiciste Exactamente. después de 7 años estudiando leyes. Después de eso Está dije, divertido eso ya. dije, güey, esto es la peor venta que he hecho en toda mi vida, jamás lo vuelvo a hacer. O sea, ahí descubres valor de tu trabajo, de todos, cómo costear. Yo no sabía mucho del entorno empresarial, entonces tema de costos, tema de el lenguaje corporativo, todo eso para mí era muy raro, güey, ¿no? Pero me la tenía que creer, güey, porque simplemente yo ya no tenía punto de retorno. Recuerda que no era mi trabajo, era mi proyecto de vida. Para mí, yo ya había gastado todos mis huevitos de vida y me quedaba uno, güey, ¿no? Entonces, sin ese uno, si yo ya no podía volver a decir, ¿sabes qué? No me gustó, me regreso a la cafetería, o me regreso de abogado, o me regreso de tal. Claro. Lo pensé muchas veces, pero dije, no, aquí estamos bien. Claro que dudaba mucho de mí, pero en ese momento también había muchas personas, mi papá, mi mamá, gente que me apoyaba, que les costaba trabajo no verme como abogado, pero que me decían, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Redes? Redecitas, así, ¿no? Claro, 2018, ¿cómo Ajá. se entiende eso, no? Facebook, TikTok, Instagram, andas de payaso, güey. ¿Qué tan buen vendedor del 1 al 10 eres? Creo que me considero un 5. Ya. ¿Y el promedio de la gente, a tu criterio, en qué número anda? Creo que 1 o 2, güey. Wow. Porque O sea, no somos buenos vendiendo. no, a las personas por las que en el contexto considero que son número 10 vendiendo, están lejos de la mayoría de la gente. Creo que no sabemos vender, ¿no? Es muy difícil. Por eso me considero en el 5, porque sé perfectamente de qué camada ya no soy. El típico vendedor que, mira, voy a presentar esta oferta, esto es lo que cuesta, cuándo empezamos, todo el rollo, te hablan nada más del producto, del servicio, etc. Yo he descubierto otros hacks que evolucionan a medida que también yo evoluciono como persona y con responsabilidades y la agencia, Claro. ¿no? Y las relaciones. Descubres que no es vender lo mismo un contrato de 360,000 pesos para un cuatrimestre que vender una iguala de 12,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? El cliente no es el mismo, tiene otras necesidades y no les vas... que te puede pagar 360,000 pesos te puede pagar 1,000,000 al año. Entonces su problema no es el dinero. Su problema va a ser que no se quiere sentir tonto comprándote a ti. Porque puede adquirir a cualquiera, pero no quiere sentir que elegirte a ti fue una tontería, ¿sí? Quiere que su compra sea inteligente. Y aparte, necesita emociones para estimular porque les gusta gastar, les gusta invertir. Pero el que tiene 12,000 pesos nada más al mes, ¿sí? Es el que generalmente te está diciendo o viendo en qué te equivocas para o regatearte, o dejarte, o N cantidad. Y son los que más te exigen, porque es un gran sacrificio para ellos. Es que en la proporción ¿no? es todo. Exactamente. Claro. Entonces, Sí. amigo, de 30 agencias yo hablaba con los vendedores y yo veía cómo me daba flojera cuando me vendían, ¿no? Cuando hice todo el sondeo. Pero había unos muy buenos que me invitaban a comer, que platicaban, entonces yo decía, ok, creo que si ese es el tipo de venta, eso sí lo puedo hacer. No me gusta tanto llamar y, hola, déjame hablarte de los beneficios. ¿Y por qué sientes que estás en 5 y no en 9? Un Alex Day, un Luis Fallas, un Gran Cardón, Tony Robbins, incluso personas que han circulado por el podcast de aquí, un David Gómez, por ejemplo, son unos monstruos de las ventas, güey. O sea, ellos, tratamiento de objeciones, llevan 25 años, charlas corporativas, gente que se sienta a verlos nada más para decirles que descubran el valor de su producto, de su servicio, de su persona. Hay cosas que la experiencia y los años todavía no me lo dan. O sea, si yo fuera 10, ¿a dónde voy a ir, güey? ¿Qué sigue después del 10, no? Entonces, creo que llevamos apenas 5 años en esto, ¿no? Y todavía me sudan las manos cuando hay proyectos grandes. Cuando tú, por ejemplo, nos habló el equipo de trabajo y que íbamos a hacer un proyecto también contigo, eres una marca increíblemente grande en tu industria, entonces me sudan las manos y digo, ¿cómo le vamos a hacer? Porque no es nada más decirte sí, mira, vente para acá. Tenemos que vender toda una idea de proyecto y ejecutarlo y cumplirlo y ser congruentes y sostener lo que caraqueaste. Claro. Es lo más difícil porque a veces de verdad te quieres esconder en un hoyo y dices, me pasó con el proyecto de los 100,000 pesos, güey. Yo le prometí las estrellas a este cabrón,
¿no? Y después yo decía, ¿cómo? ¿Qué hice, cabrón? O sea, tengo que ir a Vallarta, estamos en número... O sea, imagínate que a donde tú vayas yo voy y te grabo, sí. Los videos que tú quieras, sí. Esto, todo el rollo. Entonces, al final, se volvió durante un año, era un martirio. Después de los 3 meses, güey. O sea, ¿qué ocurrió? ¿Cumpliste lo ofrecido o actualizaste lo ofrecido? Lo actualizamos. Fíjate que, hablando de por qué las agencias son muy difíciles y creo que es una gran decisión lo que tienen que hacer los emprendedores cuando solicitan servicios de agencias, porque están muy limitados a paquetes. Y yo soy de la idea que, sobre todo en marcas personales, las necesidades de la persona cambian, ¿sí? Claro, Cambian. Las personas se enferman, las personas quieren, las personas se sienten de una manera, se sienten de otra. A veces el paquete es menos de lo que necesitan o es más de lo que necesitan, pero como estás encerrado en tu proceso, ¿sí? De tus costos, es difícil tener esa maniobrabilidad o elasticidad para prestarle un servicio. Nosotros lo que hemos hecho es optar por cada vez mejores marcas que nos den mejor posicionamiento y ser muy elásticos en las necesidades de lo que quiere la persona. Y yo lo siento como, me voy a poner como cliente, y yo lo siento una lógica de personalización, porque es que empata completamente. O sea, no me puedes hablar de marcas personales y venderme algo estandarizado. Exactamente. Porque por la propia definición, si yo soy una marca personal única, ¿cómo me vas a dar un estándar? Al principio, en los primeros 2 años de los 5 que lleva la agencia, así era. Ser unos cuadrados en, tú pagaste esto, tú querías esto, todo el rollo, porque era el manual que todo el mundo te dice que tienes que cumplir. Claro. ¿No? Y en la persona, ¿Cuándo lo entendieron? Cuando empezamos a perder gente, güey. Cuando empezamos a tener mucha rotación de clientes. O sea, la vida de un cliente que era de 2 o 3 meses, no es normal. Era tan rápido. O sea, no terminabas de conocerlo y de hacer match cuando ya el cliente se iba, güey. Wow. ¿Por qué? Porque se iban por precio. Si tú eres parte de los mismos, porque mi información que yo tenía era, las agencias venden esto, tenemos que vender lo mismo, cabrón. Claro. Entonces, pues era lógico que se iban con otras y más barato. Y ahora no. Ahora no, güey. ¿Y esa vida cuánto ha cambiado? Bastante. Mira, tenemos clientes desde hace 2 años, ¿no? Y ahorita mínimo con nosotros duran 1 año. Wow. 1 año. O sea... Y eso habla solito, claro. Y te estoy hablando que no se van por falta de resultados. Te voy a decir lo más increíble. Imagínate que alguien se va por exceso de resultados. Te pongo un ejemplo. Alejandra Castañeda, la conociste. ¿Sí? ¿Sí? Cuando activa su marca personal con nosotros, con el know-how que tenemos, a los 3 meses de nosotros llevarle su marca, me dice, Diego, tenemos que terminar la relación comercial. ¿Por qué? No me puedo sentar en ningún lugar sin que me conozcan, sin que me acechen, sin que me pidan la foto y todo el rollo. Y eso para mí ahorita representa un tema de seguridad, porque incluso, tú sabes su historia, está jugándome psicológicamente. Tuvo demasiada exposición muy rápido, porque un viral te puede cambiar literal la vida, ¿no? Entonces ella comentaba que hasta 4,000 mensajes llegó a recibir, ¿no? En un mes en sus redes sociales, ¿no? Y negativos, por la historia que ella contó. Entonces de repente la exposición es algo con lo que una marca personal a veces no está listo, y sobre todo cuando te toca demasiado rápido. Imagínate que terminan por las razones que menos creerías, ¿no? ¿Quién no está listo? ¿La persona o ustedes? No, la persona. Para recibir esa avalancha. No, la persona. Nosotros hemos tenido influencers, hemos tenido un montón de cosas y hay controles de situaciones. Pero la persona es lo más cabrón. Y hoy, por ejemplo, lo voy a poner en un símil nada más. Cuando tú eres un entrenador de fútbol, no te toma más de 2 minutos saber si un futbolista es bueno o malo. Exactamente. O un talento, digamos, ¿no? O un curador de speakers. Sí, tú ves si trae o no trae. Así le decimos. Va y no va. Exactamente. O trae o no trae. Hoy tú, como una autoridad en el desarrollo y creación de marcas personales, hoy tú ya te sientes seguro en decir, esto va a jalar. Y esto no. ¿Ya puedes llegar a ese punto? Sí, puedo verlos, puedo ver a la persona y yo le llamo... Hay una pregunta que no te quiero hacer. Dámela. Yo sí creo que tú lo puedes hacer. Esa es la pregunta. De entrada, sí, si no, no hubiéramos tomado el proyecto.
Hay demasiado de un juego. Mucha reputación, la amistad de Jorge, todo lo yo creo que sí lo tienes. ¿Por qué? Te voy a decir por esto. Hay gente, lo hemos aprendido a la mala, ¿eh? No hay otra manera de aprender. Nadie aprende a las buenas. Ok. Es una falacia a lo mejor decir todo y generalizar. Yo he visto que no hemos aprendido a las buenas. Ok. Ha sido a las malas. Le llamamos el factor X. Yo le llamo factor X a este concepto que tiene la persona de carisma, de encanto, de naturalidad, de autenticidad, de espontaneidad, o incluso aunque sea muy sangrón y sea un mamón y sea el más mal encarado, pero es auténtico y algo tienes que los quieres ver. Y le pones el X. Y yo digo, él tiene factor X y hay marcas que sé que actualmente no las tienen. Ya. Yeah. Y las podemos ver a kilómetros, ¿no? Así de que, güey, nos basta un video para saber si trae o no trae. Porque suceden cosas en la grabación, suceden cosas en el video. ¿Cómo te explicas que, por ejemplo, nosotros que tenemos múltiples profesiones e impulsamos a muchos profesionistas generalmente en sus redes, quienes más nos buscan son los profesionistas? Yeah. Es raro que nos busque alguien como tú que tiene una trayectoria tan grande porque generalmente tienen sus equipos de trabajo internos, ¿no? Yeah. Cuando nos buscan es para más consultoría, más seguimiento, etcétera, ¿no? Pero el profesionista emprendedor, que muchas veces es autoempleado, es el que nos requiere para llegar a otro nivel y separarse de la competencia. ¿Cómo te explicas que hemos tenido las mismas planeaciones, los mismos videos, las mismas referencias? Y a dos nutriólogos, una en un mes llegó a 80,000 seguidores y otro con las mismas ideas, con el mismo plan de trabajo y todo lo no llega, güey. Si es la misma información, güey, ¿sí? Si son los mismos horarios, si son las mismas redes sociales, ¿qué pasa? Sí. El factor X. Es el factor X. Y ese no se puede calcular. Necesitaríamos algo cuántico para saber cuánto de carisma tienes, cuánto de espontaneidad, cuánto de autenticidad, ¿no? O con tu experiencia, ¿no? O sea, tú eres el calibrador del factor X. Exactamente. Y debes tener alguna escala mental en decir, este es 8/10 o 3. Y lo difícil es el momento, amigo, de decir no es antes de firmar el contrato y de recibir el primer pago. Decirle, mira, tú no tienes el factor X, pero puedes trabajar para tenerlo. Hay universidades de carisma, hay trabajos interiores, por eso es que de ahí surge una idea que yo tengo. Las mejores marcas personales son las que más se conocen a sí mismos, porque parte de conocerte es tratar de encontrar tu factor X, ¿no? Si no te conoces muy bien, no eres tan auténtico en la cámara, te dan muchas inseguridades, eso se transmite, eres mucha pose, caes en la falsedad. Entonces tienes que tener un trabajo interior, ¿no? Wow. Para poder un poquito aliviar. Marcar como ese diferencial. Y con el tiempo todos vamos evolucionando y puedes llegar a tener ese gran factor X. Wow. Y lo más chingón es que a veces con el posicionamiento, aunque tú no descubras muy bien tu factor X, la misma gente es quien te empieza a decir, tú eres diferente por esto, tú me haces sentir así, tú esto, tú el otro, tal. Y ahí es cuando también hacemos sondeos. Por eso es que también desarrollé un servicio, hablando de la primera pregunta. Una de las preguntas que me hiciste es, ¿te has amoldado de esos servicios? ¿Has hecho algo diferente? El ADN de marca personal es algo que hicimos específicamente para poder ayudar a descubrir ese factor X, aunque no con el 100% de garantía. Pero alguien que llegue y dice, Diego, tengo un universo de cosas. Mira, soy futbolista, soy financiero personal, tengo unos hoteles. ¿Y cómo comunico todo eso? ¿Qué hago? ¿Soy nada más el fiscalista o soy nada más el jugador o qué? Yo le digo, tú eres todo eso. Y hay un hilo conductor que puedes comunicar. Así como Jorge, que tiene un montón de unidades de negocio y es abogado, es evaluador y ahorita quiere ser psicólogo, ya nos está diciendo, ¿ok? Hay un hilo conductor. Descubrimos que ese hilo conductor es la sinergia. A partir de su historia, a partir de con las propuestas que hacemos a la persona y que se sienta cómodo con lo que estamos proponiendo y con un sondeo también previo de la persona y de la gente, porque tenemos que saber cómo lo perciben, ¿no? A ver, es que quiero entender el factor X. O sea, es que yo no estoy seguro si la marca personal es para potenciar lo que ya soy o convertirme en alguien con una marca personal. Sí. Déjame explicar, desarrollar un poco mejor la idea. Si yo soy futbolista, estoy insistiendo en quién soy. Claro. Y estoy mandando abajo al quién podría ser. ¿Ya?
Y este factor X que identifica carisma, cercanía, honestidad, lo que sea, ya, ¿es para resaltarlo quién soy o es basado en esto me convierto en el nuevo Millán? Basado de eso, porque primero hay una autopercepción. La autopercepción de ti está un poco sesgado. Entonces tenemos que conocer cuál es la percepción que tienen las personas de ti. La marca personal no es lo que dicen nada más de ti, sino lo que dicen de ti cuando no estás presente. Yeah. Para eso, lo más lógico que se me ocurrió es que si había estudios de mercado para empresas, hacer estudios de persona para personas y hacer ejercicios de percepción de marca y de esencia para atacar argumentos y decirle a la persona, oye, tú te autopercibes agresivo, pero mira cómo todas estas personas están diciendo que eres sumamente sensible y empático y no te consideran agresivo. No hay un match, güey. Sí, una evaluación como ¿qué quieres hacer? ¿Quieres 360, ¿no? Ahora, ¿quieres trabajar sobre tu autopercepción y potenciar tu autopercepción? Tú nos dices quién quieres ser y cómo quieres presentarte, pero en mi experiencia, los personajes no son sostenibles con el tiempo, que es generalmente cuando la persona dice, yo soy este tipo de persona y ese quiero ser, ¿sí? No es sostenible porque tu autopercepción y la percepción de los demás no hacen match, entonces no lo vas a lograr, ¿no? ¿En tu equipo hay antropólogos? No. ¿Por qué? Primero, y eso es algo chingoncísimo, en el tercer año de la empresa quería yo contratar a 2 perfiles, sociólogo y antropólogo. Completamente de acuerdo. Los quería contratar. Y no sé si los tienes. No, actualmente no los tengo. ¿Y cómo alguien puede hacer marca personal sin antropología? No lo sé. No lo sé. O sea, porque tampoco he visto algún antropólogo que sea inclinado hacia eso. Sería interesante. Yo he buscado esos perfiles, ¿no? Sin embargo, no los he encontrado y cuando hice ese sondeo, hice un ejercicio o un programa que se llamó Programa Trainee. Okay. En este programa Trainee contactaba con muchas universidades y les decía, mándame a la gente que quiera aprender de redes y de marketing. Yeah. Entonces iban psicólogos, filósofos, tal. Nunca tuve sociólogos y nunca tuve antropólogos. Aunque preguntaba y decían, llegaban y decían, ok, sí, está padre, no me interesa, ¿sí? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces me di por vencido, finalmente dije, ¿sabes qué? Hay algo que pasa y que a lo mejor es parte de la creencia del mundo de la abogacía. Lo que no está permitido, lo que no está prohibido, está permitido, ¿no? Yeah. Entonces yo dije, ok, siento que en la marca personal, como hace años, te estoy hablando de hace casi 4 o 3, justo cuando estábamos en el auge de empezar a profesar y a ofrecer el servicio de marcas personales, no había muchas reglas, incluso no había muchos libros. Traté de buscarlos y el único que encontré fue un autor que se llama Tom Peters, que hizo Brand Called You, ¿sí? Y entonces de ahí me agarré y entendí este concepto y como no había muchas reglas, dije, es más fácil para mí hacer mis propias reglas, ¿sí? Que estar investigando cuál es la mejor manera de potenciar una marca personal cuando los referentes que tengo ni siquiera te lo saben decir, güey, ¿sí? Es que yo creo que tú en el camino te fuiste convirtiendo en un antropólogo. Sí, puede ser. Sí, ajá. Te voy a decir cuándo descubrí eso. Tienes razón, porque mira, ¿sabes por qué quería un sociólogo o un antropólogo? Porque cuando descubrí que el movimiento, la otra vez platicamos, cuando descubrí que los movimientos sociales son como la cerecita del pastel de una marca personal, ahí dije, quiero un experto en movimientos que me explique cómo surgen los movimientos a nivel social y por qué pegan tanto, güey. Porque el futuro de la marca personal es fundirse en un movimiento y solamente así vas a trascender. Donde muchas personas hayan adquirido una partecita de ti que es tu filosofía o tu modo de vida o algún concepto y entonces así es cuando tú puedes trascender, ¿no? Por lo que te había dicho que los dictadores generan movimientos, los políticos generan movimientos. Oye, vaya, tenemos un partido político aquí en Jalisco que se llama Movimiento, ¿no? Entonces dije, güey, ahí está la clave. Entonces, ¿por qué todos quieren ser en una marca personal el mejor en su industria y en su nicho cuando la finalidad es ser algo más grande, ¿no? Y cuando tuvimos esa conclusión fue que le dije a Jorge, en el ADN, Jorge, tuyo, tenemos que hacer un movimiento. ¿Sí? ¿Qué marca personal, dentro del concepto de marca personal no ideológico, te gusta más? ¿La de Fidel o la del Che? Más la del Che. ¿Por qué? Se ha vuelto más brandeable, ¿no? Hasta en los puntos de contacto
de las marcas, por lo menos aquí en México, en playeras, en conceptos, aunque ya se ha transformado el concepto en muchas cosas, pero se convirtió en un sinónimo de libertad. Así lo ha comprado. Yo, El pelo con la la reverencia, boina, la boina, la el estrella, habano, la barba, estrella, la música que existe, la idealización. ok. Es como si hubieran dos partes, como si uno fuera concepto de libertad y otro hubiera sido el brazo de hierro que se hizo a sangre. Claro. Mientras los dos estaban en eso, ¿no? Sí. Pero uno se convirtió en el concepto de libertad y otro Sí. terminó siendo como la antítesis de Bueno, ese claro, momento, ¿no? tienes una cola que se autodeclara la fábrica de la felicidad. Ujú, sí, sí. Entonces, y eso es algo también importante. Creo que finalmente como marcas quieres convertirte en un concepto. Cuando ya te conviertes en un concepto es como, oh, wow, o sea, Ah, el fin último de la marca es un concepto. que encuentran el Millán, encuentran lo imposible. O sea, si hay alguien que tiene que romper lo imposible, es Millán. Entonces el concepto de romper lo imposible, o sea, de lograrlo, ¿no? Es Millán, te vuelves a ese concepto. Como Jorge ahorita se está convirtiendo en el concepto de la sinergia, De la sinergia. pero el concepto es tan subjetivo para tantas personas, pero al final, dicen, mi concepto de sinergia me identifico con él. Claro. Si fueses asesor de marca personal del subcomandante Marcos, Wow. Wow, wow, wow. que no sé si vive, o sea, Sí, no sí. sé. ¿Qué más podrías mejorar? Ok, qué gran pregunta, güey. Y está increíble porque, mira, primero, él está anichado, ¿sí? Ok. Está anichado y tiene un público segmentado, que es la gente que lo sigue, todo el rollo, y ahí encuentra uno de sus primeros acaboses, la limitación en el nicho o en la segmentación, ¿sí? Wow. Cuando tratas de posicionarte, porque la otra vez estábamos hablando de conceptos tan importantes como primero ten una gran audiencia, después posiciónate y luego vendes, ¿no? Ok. Cuando estás en el juego de ser una marca personal o incluso de negocio, lo que quieres es que te conozcan muchas personas. Pero no nada más que te conozcan, sino que te acepten, güey. ¿Sí? Porque de Ya. la aceptación, después viene el engagement. Ah, sí, te puedo conocer Exactamente. y no te compro. quiero estar Y ni no quiero cerca o sea, de ti. Sé que existes, solo no me interesa. Creo que hablando de esa figura específica, aunque Ya. muchos lo conocen, no Ajá. todos quieren pertenecer. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando te anichas mucho y cuando tu segmento está tan marcado, viene algo que para mí no es tan como que positivo, porque o detienes el crecimiento, ¿sí? O lo empiezas también a perder por ser tan exclusivo, ¿sí? En Sí. tu manera de pensar. Como no eres digerible para todos, pierdes fuerza. Y entonces si te conviertes en esa minoría, O sea, eres más, o sea, tu nicho es más pequeño y tú te vas endiosando más ¿sí? En el nicho nada más. en el nicho. Pero no es tan bueno porque dependes de la audiencia. Y tu sugerencia Del pienso. sería, En los movimientos, para empezar, en mi criterio, y la otra vez lo estamos diciendo, no le declaras la guerra a nadie. ok, Tratas de ser aire y agua natural, es decir, que todos lo puedan consumir, que Claro. todos lo puedan tener. te conviertes en un UNICEF. Como en la sinergia. Sí, ¿No? como la sinergia. Exactamente. O sea, cuando piensas, por ejemplo, en UNICEF, yo pienso en educación Ujú. y pienso en niños. Exactamente. Entonces, es muy difícil que alguien esté en contra del concepto educativo y del concepto de... Sería socialmente incorrecto, sería mal visto que no vayas ahí, güey. Claro, entonces ¿No? me apalanco sobre dos conceptos que normalmente la gente lo va a aceptar. Exactamente. Supongo que la sinergia es un concepto que todo el mundo estaría de acuerdo. Y que te ves mal si dices, no, no quiero sumar contigo. O sea, socialmente Claro. no es tan normal que alguien te diga, no me interesa, no quiero sumar contigo. Y los conceptos de libertad, crecimiento, de progreso, cambio, Exactamente. los compramos. Sí, sí, sí. Aunque de todas maneras, aunque el subcomandante ¿Y el venda, subcomandante en qué concepto lo tiene lo la idea, ubicarías? ¿en qué concepto, cabrón? Lo ubicarías. A él lo ubico en el concepto de liderazgo, pero viene acompañado de una palabra negativa que es la guerra, güey. ¿Sí? Ya. Entonces, y otra cosa que también lo une, que es la política. Política, guerra, liderazgo, eso está muy cerca, está rayando de conceptos negativos como dictadores, como terrorismo, como muchas cosas que, aunque no somos, yo no soy un experto en la política,
¿sí? Sí. Si se acerca un poquito a las rayas rojas que yo he visto que son negativas a nivel de la percepción, Ya se complica el se escenario. complica, cabrón. Deberías de haber sido a lo mejor un Gandhi, güey. Practicar tu modo, tu filosofía de una manera distinta en la que tuvieras más aceptación de la masa general y eso utilizarlo a tu favor. Pero cuando segmentas y divides tanto y tu discurso es tan de división, haces que la gente tome partido. Y tú no quieres que la gente tome partido porque vas a perder en la colación de opinar una cosa y otra, ¿no? Entonces quieres que tú quieres ser consumido por todos para tener una gran aceptación, ¿no? Entonces eso es lo que yo le diría. No, está interesantísimo. Cambia tu discurso, trata de ser más aceptado por todo lo demás, no le aclares la guerra a tantos, no te segmentes tanto y no te niches tanto. Por eso es que yo decía, muchos gurús de la marca... Y al abrirte estás pagando el precio de perder tu nicho. Sí, claro, pero... Porque lo vas a perder. Pero finalmente no te interesa tanto estar tan anichado porque yo lo que he observado es que en algún momento las marcas no dejamos de evolucionar, güey. Sí, personales. Sí. Como humanos no dejamos de evolucionar y de querer una cosa distinta. Y te lo está diciendo alguien que quería ser abogado y ahora hago esto. Imagínate que yo me anicho tanto en la abogacía y de repente tengo una epifanía o algún suceso en mi vida que yo digo, ya no quiero estar en abogado y ahora quiero ser todo esto. Sí. Imagínate que le das la espalda a tu nicho por querer ser eso. La idea de ser una marca personal fuerte es que hagamos el ejercicio que amplíe tu campo de visión según la autopercepción que tienes y la percepción que tienen las personas de ti. Y entonces puedes decir, creo que quiero llegar hasta allá y todas estas partes voy a hacer. ¿Cómo lo podemos comunicar? ¿No? Y no perderte en el nicho, uno, y tampoco perderte en tu servicio y en tu producto, porque ahí es un error de una marca personal. Entonces, ¿en qué crees que se equivocó? Y lo citaste como referente. Sí. ¿En qué crees que se equivocó en la ejecución de su marca personal, Carlos Muñoz? Súper bien. Primero, anichado en el tema del emprendimiento, ¿sí? No todos son... ¿Tú sabías que Carlos Muñoz quería llegar solamente a un tipo de emprendedor que era los que facturaban cierta cantidad de dinero? Porque la finalidad era estar en un mastermind y juntar dinero para un fondo capital que él quería hacer. Quería hacer un banco. Un proyecto. Ajá, entonces, de entrada, el emprendedor que él quería no era un emprendedor autoempleado o normal. Era alguien que facturaba tantos millones de pesos al año o incluso de dólares. Que tenga esa lana para poderla poner acá. Él le hablaba realmente a esas personas y esos eran su comunidad. Él venía entendiéndolo desde un principio de la vaca púrpura de Seth Godin, que es tu comunidad es lo más importante. Pero lo ven muy pequeño. A veces ves la comunidad como tus 300 espartanos, que es muy pequeña, ¿sí? Entonces, de entrada, creo que lo que se equivoca primero es, crea un personaje que no es sostenible con el paso del tiempo. Este personaje es lustroso, llama la atención por mal hablado, pero también rompe con uno de los principios que yo jamás rompería con una marca personal, que es declararle la guerra a alguien, es lo que estábamos hablando. ¿A quién le declara la guerra? A todos los trabajadores, güey, ¿sí? Porque él vendía la ilusión del emprendimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, si tú eres un trabajador, es contra todo lo que él quería vencer, el sistema, pero no desde una manera positiva, sino desde una manera que era muy soberbio y peyorativo en el sentido de decirles pendejos si estabas trabajando para el sueño de alguien más. Decía, güey, trabaja para tu sueño, no trabajes para alguien más, eres un pendejo. Estás hablando que en México la mayoría de la masa poblacional trabaja para alguien más. Y te ocurre declararles la guerra, güey, es una mala estrategia de comunicación, ¿no? Aunque él quería vender aspiración, jugaron en su contra todo este odio que se formó por una mala comunicación. No está mal decirles, emprende para ti y sea algo más, pero ¿por qué los tienes que sobajar y mandarlos hasta al fondo de la cadena alimenticia, ¿sí? Siendo trabajadores, siendo que son ellos los que son más, cabrón, ¿no? Es que estoy... Entonces un error fue, primero, creas un personaje que no es sostenible con el paso del tiempo, porque al final él salió en un video diciendo, güey, perdón, era un personaje, no era yo. Entonces, ok, eso termina por reafirmar lo que yo creía, que no crees un personaje que no va a ser sostenible al paso del tiempo. Cuando yo le escuché eso, me pareció un forzado acto de honestidad. Sí. Porque sí realmente, porque pudiste haber sido honesto unos 7 años atrás. Exactamente. Ya. Exactamente. Entonces... significaba que él iba a seguir así. No estoy seguro si la honestidad tardía sirve. No, no sirve. Ya. Y la segunda, claro, pretender excusarte llamándole a un personaje que ni siquiera existe, que la culpa es de él y no mía. Ajá. O sea, yo sí soy bueno, es el personaje el malo. Es como una disociación Es de una personalidad. disociación forzada, Ajá. brutal. Pensaría que hasta ridícula cuando yo vi eso. Sí. Y dije,
que daña tu imagen. Claro, y sobre todo en la insistencia de esa razón, que es necesaria. Sí. Ya no podías estar más abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué pides perdón? Al contrario, ¿sabes lo que yo le hubiera recomendado? Yo le hubiera dicho, hermano, todavía te quedan unos fieles seguidores. Esa comunidad que tú formaste de emprendedores que a lo mejor piensan igual que tú, al momento en el que tú sales a pedir perdón, terminas también por perderlos a ellos. Lo que tú tenías que haber sido era ser un poquito más congruente con tu marca y decir, sí, señor, este soy yo, me equivoqué a lo mejor en el discurso. Quiero pedirles si los ofendí, pero sigo creyendo en esto y gracias a toda la comunidad que me ha seguido hasta el momento. Entonces te fortaleces con esos 100 que tengas o 200, pero oye, estás diciéndome entonces que seguí una ilusión y a una persona falsa. Los pocos que sí te compraron esa idea, güey, les dice también No, y de ahí como toda una cascada, ¿no? Entonces, recuerdo que dijo, me voy. Ok, me voy. Un mes más tarde regresas. Sí. Y ahora en un modo levitando casi. Sí. Y tú dices, Sí, o sea, ¿qué proceso cognitivo tienes que haber hecho Más si bien- es que esto fue real para en un mes sí, que pase eso? Y otro error, yo creo que no debes de ponerte al servicio de las redes sociales. Y él se puso al servicio de las redes sociales porque él decía, no importa, viralidad es buena, exposición es buena y publicidad es buena mientras hablen bien o mal de ti. Y él decía, los comentarios negativos, la tiradera que yo vivo en mis redes todos los días, el algoritmo no entiende de comentarios buenos y malos. Entonces, para mí, me sigue mostrando y ese engagement. Pero en ese momento que tú tomaste la decisión de vivir así con tu marca personal, te sometiste al servicio de la red social, ¿sí? Entonces, ya no de por sí en las redes sociales hay poco control, ¿no? Y te pones al servicio de algo que está totalmente fuera de tu control, es sumamente peligroso. O sea, a nivel de incluso esta inversión en una persona que está jugando ese juego es de alto riesgo, güey. Y de ese hueco o estancamiento en el que está, en el que al menos yo como usuario percibo que está, y se puede salir. Sí se podría salir porque tienes que hacer un gran tratamiento de volver a hacer esta evaluación primero del ADN, la percepción, la autopercepción, no sacar conjeturas tú mismo porque estás sesgado, sino realmente hacer un muy buen ejercicio de social listening, es decir, cómo me está percibiendo actualmente la gente, para encontrar ese huequito que todavía está salvado y fortalecerlo ahí, ¿no? Entonces, si eres muy bueno en el tema de los negocios, porque a nadie le queda duda que sabía. Si tú les preguntas a todos, dicen, no me cabe duda que sabe, pero empezó a vender cursos, proyectos, humo, a nivel de que, ¿cuál era el gran humo? El gran humo que no era el gran millonario magnate que él se estaba vendiendo, ¿sí? Ese es el gran humo. No sus cursos, porque hay muchas personas de nivel que dicen, hey, aprendí 2, 3 cosas muy buenas de él. Porque aparte de su conocimiento, no venía nada más de él en sí, sino era un gran traductor del conocimiento de otras partes, de otros lenguajes, y llegó a profesarlo, ¿no? Sí. Entonces, eso está padre. Si eres muy bueno en el emblema de los negocios, trata de ver qué es lo que más te hace fuerte en ese sentido y de ahí agárrate, pero ahora ya no con un discurso separatista. Carlos Muñoz estuvo en el punto en el que pudo haber sido el gran referente latinoamericano en el emprendimiento si hubiera manejado una buena comunicación y no pelearse con nadie. Ahí tienes, por ejemplo, Arturo Elías Ayub. Él está también en el mismo nicho de los negocios, tiene muy buen posicionamiento de marca y no tiene el discurso separatista. Él mismo dice, güey, si tu trabajo te gusta, no estás obligado a emprender. El emprendimiento no es para todos. Puedes ser un excelente trabajador en el mundo. Solo siento que en Elías me da la impresión que no está construyendo conscientemente una comunidad. Sí, no lo está haciendo. De hecho, él, incluso su marca personal como tal, no la está ejecutando al nivel que nosotros hemos visto, por lo menos del manual de ejecución de marca personal. Claro. Maneja muy bien su reputación, Sí. maneja muy bien su posicionamiento, pero como tal una comunidad, como tú lo dices, no es tan fuerte. De entrada tiene pocos canales propios, los que hace son colaborativos, y tampoco muestra tanto de, creo que negociación y Elías y emprendimiento son un mismo sistema, ¿no? Entonces, que él hable mucho del tema de la negociación, muchas personas se lo podrían agradecer. A mí sí me pero parece no lo hacen. genial su libro, o sea, el concepto, digo. Sí. Como el negociador y ahora sale el emprendedor. Sí. Porque justo lo que tú hablas está en el mismo barrio. Sí. Quiero citarte otro ejemplo que es más cercano a Máster Muñoz. Sí. Solo que siento, sin ninguna posición, Sí. que lo está haciendo en términos de marca personal mejor. Ok. Ricardo Salinas. Ah, súper bien. Curioso caso, que de entrada lo que destaca de Ricardo Salinas es que es sumamente auténtico, güey. ¿Sí?
en su discurso, todo lo que hace, porque es mal hablado, ¿sí? E incluso ha hecho discursos fuertes como, güey, mi producto es para este sector de la población, ¿sí? Y volteé a darles algo a ellos y sí me estoy enriqueciendo a costa de eso, pero porque nadie los pelaba. Y sin mí no iban a tener eso. Estás hablando de que yo les di crédito a las personas que los bancos y todas las demás personas los bateaban. Ya. Güey, a mí se me ocurrió venderte a ti y decir mi modelo y tú me compras porque quieres y no tienes de otra y ni modo. Y esta es la lana que estoy ganando a costa de eso, güey. ¿Sí? Pero él es auténtico, no se está guardando nada. Él está diciendo también, oye, el gobierno hace opiniones muy fuertes. Y a nivel de marca personal, Pero ¿cómo es lo ves? él. Muy Es lejano. porque fíjate, quiero explorar esta parte contigo, tú Sí. como el experto en esto. ¿Por qué Muñoz define un enemigo que al final lo que dices fue su debilidad? Sí. Este señor define enemigos y parecería que eso es su fortaleza. Claro. O sea, ¿por qué en términos de marca personal en el uno es fortaleza y en el otro es debilidad? Ricardo actualmente no está vendiendo un producto como tal desde su nombre, ¿sí? Sí tiene organizaciones, tiene unidades de negocio, tiene empresas, pero como tal, él no sale enseñando y vendiéndotelo en video y te está diciendo que que tú puedes llegar de la A a la Z consumiendo lo que él te está vendiendo. Ahora, él sí es un millonario magnate que todo el mundo sabemos y nos consta que lo es. Todo lo que hace, dices, claro, pues es él, güey, ¿no? Entonces tengo de dos. O me cae bien o me cae mal, pero de que sí es multimillonario, sí lo es. De que sabe de negocios, sí lo sabe. De que está muy consciente de que se ha enriquecido a costa de las necesidades de un sector poblacional que no tenía otra oportunidad y él les dio esa oportunidad de tener cosas, de tener posesiones con un estado de crédito y un sistema o modelo de negocios que él hizo. Sí, y él lo dice y lo habla abiertamente. Es decir, está siendo transparente, auténtico y mostrándose y finalmente dice, y a quien le guste, bueno, y a quien no, goodbye. Pero no estoy tratando de disfrazar algo que no soy, cabrón, ¿sí? No te estoy diciendo que todo lo que yo estoy haciendo es porque yo soy muy bueno, güey. Él dice, no, yo lo hago porque me encantan los negocios, me encanta también el dinero, pero aparte, en uno de esos gustos que tengo por el dinero y todo el rollo, también estoy ayudando. Está creando un sistema de educación totalmente distinta. ¿Y cómo la podrías mejorar? Yo creo que hasta el momento, bajándole un poco a los discursos separatistas, no tirándole tanto al gobierno, tratando de hacer más amigos que enemigos, ¿no? Porque también está muy polarizado. O sea, él crea esa polaridad en su marca de que sí me cae bien, no me cae bien, porque pues neta, pues está en contra de todo lo que yo he creído, debería hacer esto. Güey, no es necesario crear tu marca a partir de polarizar y de segmentar tanto tus gustos o tus opiniones. Cuando también eres un referente tan fuerte, creo que deberías de ser más consciente en quién te puede llegar a seguir y quién te está escuchando. Tú nunca sabes si es un niño o si es alguien que necesita un referente o un ídolo y tú vas a ser esa persona. Entonces, cambiando, haciendo conciencia de lo que realmente quieres comunicar, güey. Porque tienes una gran responsabilidad cuando tienes el foco encima, güey, ¿no? Entonces, podríamos trabajar, pero ahora sí que como el chiste de los psicólogos, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? ¿Cuántos se necesitan, Millán? No estoy pensando, no sé, uno, supongo. No, pues ninguno si el foco no quiere cambiar, ¿no? Entonces, Ya. si la marca no quiere Qué agrio. cambiar y hacer otra cosa, ¿sí? Entonces sería difícil, ¿no? Y claro que él tiene la oportunidad de tener los mejores asesores del mundo en marca y a lo mejor ni siquiera ha volteado a ver eso, ¿no? Tú me preguntas cómo, desde mi ignorancia y mi poca experiencia en eso, yo le diría, señor, usted está consciente de lo que está comunicando y que hay a lo mejor personas que pueden ser impactados por lo que dice o no dice. ¿Qué tal si su marca lo empieza a enfocar en algo que sea muy congruente y que sea un mensaje para mucha gente? No, y también para qué, ¿no? Sí. Entender el ¿Para para qué, porque y creo que es como el papel importantísimo en lo que tú haces, es acompañarnos a definir de la mejor forma posible el para qué lo vamos a hacer, porque en la primera fase uno está buscando las luces. Sí. Y una vez que las luces lleguen con ese personaje, ¿Qué hago? ¿para qué? ¿Para esconderte otra vez? Exactamente. O sea, ¿para qué? Sí. Y entonces no sería tan agradable que cuando las luces lleguen,
estés contestando improvisadamente. Y ahora que ya me están viendo, el para qué. Sí, ya me pelaron. Sí, claro, o sea, es como un desperdicio. Exactamente. Y me parece un poquito hasta irresponsable, de Ahí hecho. es cuando eres como, por ejemplo, lo único que se me ocurre es el One Hit Wonder, Ajá. ¿no? Sí. Es eso. Ya, ok, las luces se movieron. ¿Para qué? Para que corras de miedo y te vayas a esconder otra vez. Insisto, o sea, ¿para qué? Es un tema más de visión. Ujú. Y, Sí. y creo que se conecta muchísimo al propósito, al para qué te estás apoyando en el desarrollo de una marca personal. Y volvemos al punto de solamente la marca personal que haya tenido ese trabajo interior de acercarse un poco a su para qué, porque sabrá qué hacer. sabrá qué hacer cuando el spotlight me llegue, güey. Muchísimas gracias. Sí. Oye, gracias por la cátedra. No, pues creo que más que una plática, ¿no? Un pimponeo de ideas. Increíble. No, muchísimas gracias. Y nada, amigo, pues gracias a ti, carnal. Solo tengo una última pregunta. ¿Cuál es esa pregunta que siempre te habría gustado hacerte? La pregunta que me habría gustado hacerme, ¿quién va a ser la persona que finalmente, sin ser yo, me va a decir, Diego, tú ya eres de otro nivel, o sea, ya sabes, güey, ¿no? Sin necesariamente ser yo. Porque pueden decir, güey, tú mismo. Sí, no. ¿Quién sería esa persona de la que yo puedo escuchar que me diga, güey, ya no eres ese abogado, ¿no? Ya está. ¿Qué sería? Muchísimas gracias. Es de a ti.